Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Seguimos trabajando con algo tan amplio que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo que podemos durar años trabajándolo y es como una carrera completa, sobre todo porque se trata de conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás. Y esto es un universo entero de posibilidades. Quiero dar las gracias a Camila Trillos, que nos acompaña hoy. Camelita, Gracias. gracias por estar de nuevo con nosotros. Valerie Ferro, que siempre está en los controles, pero Gracias. últimamente ha estado aquí con nosotros. Hace de todo. Valeria hace de todo. Pero bueno, este tema es muy, muy interesante de la inteligencia emocional. Yo hace rato no les digo qué es inteligencia emocional. Recuerden que la inteligencia emocional es una habilidad, o sea, quiere decir que puede mejorarse. Entonces es la habilidad de entender, reconocer y conducir nuestras emociones y, por supuesto, tratar también de entender, comprender las emociones de los demás. Las emociones, recordemos que tenemos las emociones básicas que son dadas por Dios, son parte de nuestra vida, están ahí, no son malas. El problema es no manejarlas. Es como soltar un potro sin control. Una emoción como la alegría sin control hace ver a una persona loca, histérica. Claro. La tristeza pues nos puede llevar a depresiones y a estados muy terribles en nuestra salud mental. La ira obviamente en exceso es mala. Em, y el miedo, el temor, obviamente una persona que vive asustada, prevenida con todo, pues obviamente Atormentada, vive. vive atormentada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos enseña la inteligencia emocional? Primero, a conocer cuando nosotros estamos sintiendo y qué. O sea, en medio de qué proceso estoy cuando viene algo de afuera, porque siempre esto se dispara de un ataque externo. Eh, Casi siempre los pensamientos, nosotros creemos que nosotros podemos empezar a tener pensamientos que nos llevan incluso a ataques de pánico, de ansiedad, de la nada. No, siempre el detonante está fuera de nosotros. Es un comentario, es algo que vimos, es algo que nos hicieron. Siempre las cosas están afuera de nosotros y son los más importantes, a no ser que estemos completamente locos y ya no necesitemos que un detonante exterior lo haga, sino es nuestra propia imaginación. Pero en los casos normales, los detonantes casi siempre son externos. Por ejemplo, lo que activa el miedo es cualquier cosa de amenaza a una persona. Mira, Un ladrón ahora que que se va tú a lo entrar. mencionas, yo me acuerdo que mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Y pues bueno, eso le puede pasar a mucha gente, pero yo le empecé a desarrollar un miedo a la pérdida, un temor a pérdida. Y eso, aunque yo de alguna manera lo aprendí a vivir con eso, hace unos años, Jonathan, mi esposo, empezó a montar bicicleta. Y era cada vez que, y es un lugar en donde hay cocodrilos, entonces hay una callecita donde montan las bicicletas, pero todo es un pantano de cocodrilos. Yo nunca he ido porque es un, pero de pensar que se cae, que se cayera, y entonces cada vez que él salía, para mí era un drama terrible, yo sufría, lloraba, pero era un tormento. Y si se iba en la mañana, ya yo no podía dormir. Y hablando contigo, empezamos, porque es que es tan importante uno pensar en uno mismo que uno no lo Sí. hace. Pero ¿por qué? Porque esa es una reacción sobredimensionada. O sea, ¿por qué la Ujú. exageración? ¿Por qué no orar y tener paz? ¿Por qué no descansar en el Señor y ya? Pero era demasiado, y entender que esa reacción venía del trauma de chiquita, de ese temor a pérdida, que le pasara algo, que lo perdiera, que, o sea, yo me imaginaba todo. Mis Claro. pensamientos iban hasta, no, o sea, una Estaban cosa. condicionados allá al trauma Sí, que y entonces tenían. venía el tormento, me atormentaba yo y lo atormentaba a él. Exacto. Entonces, hasta ese día que pude orar, dije, Señor, tú estás al control de mi vida, y la de mi esposo, somos tus hijos, y tú te vas a glorificar, gobierna en mis emociones, en mis temores, en ese trauma que yo vengo desde chiquita, que lo ignoré, pero todavía en ciertas cosas estaba vigente. Entonces ha sido una bendición. Sí, y muchas veces no es suficiente con una oración. Muchas veces se necesita un camino de oración. Cada vez que venga el pensamiento, orar otra vez,
ser específico con lo que causó el miedo, como en el caso de Camilita, la pérdida de su papá, tener un tiempo con Dios, con alabanza, adoración y decir, Señor, quítame el miedo, sáname, lléname de tu amor. Esto puede ser necesario repetirlo varias veces, puede durar meses, incluso años, dependiendo de lo profundo y lo agudo que sea el trauma, pero es esas herramientas que Dios nos da para Él sanarnos directamente. Y cada vez que venga el pensamiento, orar y decir, Señor, dame tu paz, como está diciendo Camilita. Y esto puede durar meses o años, pero no nos podemos dar por vencidos, porque cada persona tiene un tiempo diferente. Habrá personas que milagrosamente con una oración sucede y otras que no. En mi caso también a mí me costó años perdonar a mi papá. Primero, eh, pensaba que no tenía realmente. Primero pensaba que el rencor, que la molestia más grande era con mi mamá. Y luego, cuando en realidad entré en un proceso de ayuno y oración, me di cuenta que realmente el rencor más grande era mi papá, porque mi mamá me hizo cosas que yo no hubiera querido que sucedieran a causa de que mi papá no estaba. Entonces, a causa de que ella estaba solita, pues obviamente ella se equivocó tratando de solucionar lo mejor posible las carencias, las necesidades. Entonces, hasta que yo no tuve un proceso, esto duró años, porque como estaba, o sea, yo pensé que yo había perdonado a mi papá. Camuflado, estaba camuflado. Estaba camuflado. Y entonces me irritaba muy fácil con mi mamá, y como mi mamá era la cosa más presente. Cuando entonces un día dije, bueno, ya, hasta aquí llegó, necesito perdonar genuinamente a mi mamá de todo corazón, y me metí en un ayuno indefinido. Y le dije al Señor, bueno, pues me desaparezco yo, o se desaparece el rencor o me desaparezco yo, pero yo no, realmente ya estaba hastiada de no sentir libertad, porque cada vez que mi mamá hablaba me irritaba con facilidad, y eso es un síntoma de rencor en la mayoría de los casos. Entonces entré en ese ayuno y ahí fue cuando el Señor me mostró que realmente la cuestión era con mi papá. Y realmente ahí empecé a orar para perdonar a mi papá, y fue un tiempo que me tomó, pero yo creo que ya venía este proceso de muchos años atrás de ambas cosas de alguna manera, sino que fue tan contundente lo que yo vi en ese momento de ese ayuno, que ahí fue que empecé a clamar a Dios y a decirle, yo quiero que tú seas mi padre, yo quiero que tú me llenes con tu amor, yo quiero que tú me sobreabundes tan poderosamente mis carencias, mis vacíos, y que quites con tu amor mis traumas, que no haya forma de que yo pueda sentir nada, porque nada me falta. Y cuando empecé a orar así y a clamar así, me entró fue una misericordia por mi papá. Wow. Tremenda. Porque la misericordia solo se puede sentir cuando tú estás sano con la persona, cuando no hay rencor. Y mi papá ya había muerto, pero empecé a sentir una misericordia y a entender que él no sabía lo que hacía, que él era producto de lo que hicieron de él, como yo. Entonces empecé a sentir esa misericordia, y al contrario me sentía era como mal de haber sido tan dura con él cuando recibí ese amor y esa llenura y esa sanidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo lindo de viajar adentro de nosotros, muchas personas tienen miedo de viajar adentro de nosotros, pero lo lindo de la inteligencia emocional es que te obliga a pensar, a tratar de descubrir por qué sientes esto, por qué sientes aquello. Sí, como dice Camila, listo, yo sentir temor de que mi esposo se exponga hasta cierto punto, pero esto ya está sobredimensionado. Sí. Aquí hay algo que está mal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, Señor, ilumíname. ¿Qué es lo que hace que yo sienta tanto miedo? Ayúdame a ver qué de mi niñez, de mi pasado, activa de una manera tan poderosa este temor. Otra cosa que puede activar mucho eso es cuando los papás han sido, cuando ha habido, digamos que divorcio, y en medio del divorcio ha habido algo de engaño de parte del papá. Los papás se separan, y eso puede causar también
Sí, un hacia el temor, estar futuro, prevenido. muchos temores y muchas cosas que se activan. Entonces hay personas que son celosas más de lo normal y no saben por qué, y es porque entonces tienen un miedo ahí camuflado que no se sabe por qué es, pero que cuando nosotros empezamos a mirar, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué esta reacción es sobredimensionada? ¿Por qué este miedo? ¿Por qué esta ira? ¿Por qué esta reacción de ira tan fuera de todo? O sea, ¿por qué reacciono con esa bobada así? ¿Qué hay aquí? Plum, plum, alarma, se prende el bombillo. Y cuando usamos la herramienta de la oración y le pedimos al Señor, ilumíname, ¿por qué me molesta tanto esto? Acuérdense que la inteligencia emocional es el poder entender, o sea, el poder primero saber qué siento. Temor, ira, tristeza, alegría, y de ahí se desprenden otras, pero digamos que quedándonos en las 4 ya podemos empezar a trabajar. Y luego la pregunta, ¿por qué reacciono así? Y eso nos lleva a buscar sanidad, sanidad emocional. Con la ayuda de Dios, Él nos va a mostrar algo en nuestro pasado, en nuestra niñez, que está activándose de esa manera. Por ejemplo, hay hombres que piensan que son muy sanos y que a ellos no les ha pasado nada y resulta que tuvieron alguna mala experiencia con su mamá y tienen una guerra contra las mujeres, contra el género, y son fuertes con las mujeres. Y es más, de las mismas mujeres, pudo ser de la misma mamá y de las hermanas o las familias, escucharon muchas veces cosas como: tengan cuidado con las mujeres son terribles, las mujeres lo van a querer engañar, se van a querer aprovechar de usted. No, que esto pareciera que no hiere a nadie, pero es una doctrina terriblemente dañina, Como porque es un cuando las adoctrinamiento mujeres nos dicen, estableciendo usted aprenda a principios. trabajar. Los hombres, como me decía mi mamá, los hombres no sirven para nada, Ajá. usted nunca No se dependa deje. de nadie. A ti tu mamá te decía, Sí. no dependa de nadie, tu Ajá. mamá puede, ¿qué te decía? Bueno, todo lo que tiene que ver con los hombres. Mi mamá fue muy linda en el sentido de que yo nunca sentí que ella me sembró cosas negativas en contra de mi papá. Ella, al contrario, trataba de como decir, bueno, pero De justificar. por lo menos es un buen padre. Pero ella yo no tengo recuerdo de que me dijera cosas negativas en contra de los hombres, pero yo sí veía Que el ella sufría. sufrimiento. Ujú. Yo sí veía el sufrimiento y más bien lo que ella me trataba de decir era como que porque ella se casó muy jovencita y era una época en la que como que no tenía mucha opción, bueno, su primer hombre y todo, y terminó saliendo mal las cosas. Entonces era como que tómate tu tiempo, prueba, y por eso ella nunca me dijo, nunca te cases, pero automáticamente me comencé a poner la cosa de como que, bueno, listo, no, con el primero no me voy a casar, entonces probar. Y eso fue esa era, digamos, mi área en el mundo. Pero sí, o sea, a veces no necesariamente yo creo que te lo tienen que programar diciéndotelo, sino que tú desde chiquito viendo la ves, situación claro. Más fuerte. en la casa es más fuerte y tú desde chiquito ya comienzas a tomar decisiones de cómo te vas a No, y ver sufrir desenvolver. a la mamá o al papá o a alguien que uno ame tanto, eso lo marca a uno muchísimo. Claro. Eso duele. Entonces, como es la habilidad de reconocer primero qué emoción es, que, ojo, ya, prum, me estoy sintiendo así. Entender, claro, ¿por qué la entendemos? Porque entonces investigando no, pues claro que reconocer, cuando decimos reconocer cuando estamos fuera de sí, ¿no? Cuando la entendemos, cuando sabemos por qué estamos reaccionando de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Viendo atrás, en la niñez, en todo nuestro pasado, que ha habido. Yo lo que les quiero aclarar, esta es una habilidad tuya, es un trabajo interior, donde el primer paso es reconocer, como Camilita dio el ejemplo, entonces tengo miedo. Pero Camilita pudo decir, este miedo está sobredimensionado, porque ¿cómo es posible que salga a montar bicicleta y piensa que se va a morir? O sea, eso está loco, está raro. Listo, está sobredimensionado. Luego, entender el ejemplo tuyo. Entonces, como yo perdí a mi papá, tengo temor a pérdida chiquita, eso fue un gran trauma, tengo temor a pérdida, tengo temor de perder a otra persona que amo, entonces yo por eso reacciono así, tratando de controlar, sobreproteger, listo. Manejar, entonces,
orando en el momento, orando para que Dios sane lo que causó el trauma. Todo esto es un proceso interno en el cual, ahora, la cosa es que sí nos demos cuenta que estamos sobredimensionando. Ujú. Sí, yo pensaba que hay veces que la familia, el esposo, mamá, te hacen ver cosas que uno no se da cuenta que lo estás sobredimensionando, como que lo sientes, pero no tienes idea. Y yo creo que parte de ese proceso de entender y de ese proceso que estamos hablando es, sí, como que, ok, orar y preguntarle a Dios si eso que nos está haciendo ver nuestro esposo, nuestro familiar, nuestro ser amado, es verdad. Y yo creo que ese es un paso muy importante en el proceso de sanar esto que Es estamos verdad, hablando. porque a veces nos dicen, pero ¿por qué reaccionas así? Pero mira, pero cálmate, pero ¿por qué? Y es curioso porque hay una cosa que es hace muy complejo el que uno reciba. Y es que cuando tus nervios se alteran y tú dices, no, pero ¿por qué vas a ir a montar bicicleta hoy también? Cuando tus nervios se alteran, sucede una cosa. Tú alteras los nervios de la otra persona. Y la mayoría de las personas, cuando una persona está nerviosa, reaccionamos con enojo. ¡Ay, ya! Pero Sí. cálmate, no seas exagerada. Y cuando reaccionan con enojo, nosotros ponemos peor. Peor, O nos claro que molestamos sí. más, porque fíjense que en el fondo hay alguna cosa de fondo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender entonces que cuando nosotros decimos, ay, no, pero no vayas porque vas a ir, tal cosa, tenemos que entender que la otra persona va a reaccionar, ay, no, pero con esa alteración para nosotros decir, ok, a ver qué está pasando, porque ¿qué estoy causando yo en esta persona para que reacciones así? Esa persona reacciona así. Entonces, eso también, estar atento a la reacción de las personas, a la reacción de mis cosas, puede ser una ayuda muy grande. Es una a decir, alarma. ¿qué hago yo que causa esa reacción en ti? ¿Qué estoy haciendo? Sí. ¿No? Entonces, y si la persona tiene los nervios alterados, es iracunda peor. Pero si yo digo, ay, no hagamos eso. Inmediatamente el iracundo dice, ay, ¿por qué? No seas histérica. Porque los nervios tuyos le alteran sus nervios. Claro. Entonces, también deberíamos estar atentos a las reacciones de las personas, a lo que nosotros hacemos y decimos y cómo lo decimos. Podría ser otra cosa, además de escuchar cuando las personas que tenemos cerca y nos aman dicen, mira, estás reaccionando mal, cálmate, esto, lo otro, yo veo que tú te pones así. No entrar a la defensiva, sino decir, a ver, ¿qué es lo que tú ves? Porque estamos en un proyecto de investigación y nosotros somos el conejillo de Indias y nosotros somos los más interesados en que las cosas que ven los de afuera nos ayuden a ver la verdad de nosotros. Porque estamos engañados, no nos conocemos, esa es la realidad. Y yo pienso que cuando en la noche nosotros oramos y hacemos la tarea que es orar en la mañana y en la noche, leer en la mañana y en la noche, y ese pedacito de orar en la noche, que uno se analiza en el día, qué pasó, ahí como que viene el Espíritu Santo como a mostrar cosas que son buenas, porque uno no está todo el día necesariamente analizándose todo lo que pasó, pero ese pare de la noche, ese orar es un buen momento para pensar cómo reaccioné, qué pasó, qué me dijeron, reaccioné feo, y orar por esas cosas que yo creo que también es un buen momento de estar apercibido de lo que el Señor a uno le muestre. Sí, otra buena opción. Bueno, entonces ya estamos claros con lo de la inteligencia emocional, que yo creo que en este punto de lo que llevamos era muy interesante recordarlo. Entonces, hemos hablado de la comunicación y yo quiero que sigamos hablando de la comunicación porque es muy importante. Hemos hablado de la asertividad. La asertividad es la capacidad, también es una habilidad que puedes mejorar, ¿no? Es esa capacidad de comunicarte con una persona respetando a la persona, respetando los desacuerdos, respetando absolutamente todo de la persona, pero de una manera clara y de una manera en la que tú realmente uses las palabras correctas, el canal correcto, el momento correcto, la forma, todo. La asertividad es una gran herramienta de la cual hemos venido hablando nosotros. Ahora, una cosa que es interesante que me gustaría ya dejar para el próximo
episodio, porque ya llegamos al final, vamos a hablar de los estilos de comunicación de las personas. Está el estilo pasivo, el agresivo y el asertivo. Vamos a hablar de cuál es el pasivo, cuál es el agresivo, cuál es el correcto, el asertivo, las diferencias y en cuál estamos nosotros ubicados y cómo podríamos salir de ahí en caso de que estemos en los sitios equivocados. Así sea por momentos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros días y nuestros momentos. Y puede ser que un día estemos en el pasivo, otro día en el agresivo y otro día en el asertivo, porque estamos en proceso de cambio. Pero vamos a conocerlos para podernos ver también y poder entender qué es cada uno, para entonces ayudarnos a buscar la solución y ayudarnos a poder conducir correctamente nuestras emociones para así podernos comunicar de una manera efectiva. Así es que eso será en el próximo episodio. Hoy creo que hablamos un poquito más de la inteligencia emocional otra vez, preparando todo este terreno para el próximo episodio, pero creo que fue muy interesante y creo que nos identificamos en muchas cosas y tenemos ahí buenos consejos para lidiar con esto. Recuerden este versículo que yo ya se los he dicho, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y lo dice la Biblia. Por eso es que tenemos que estar pendientes de lo que pensamos y de lo que sentimos, porque si no, somos potros salvajes sin ningún tipo de control y así vamos a lastimar a muchas personas y, por supuesto, a nosotros mismos. Así de que, si les parece, vamos a orar. Padre precioso, Rey amado, te damos gracias en este día porque todo lo que nosotros queremos, Señor, es madurar, crecer, mejorar para dar testimonio a otros. No ser personas religiosas que hablamos de lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Que, como dice la Biblia, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, pero pareciera que no lo entendemos y que seguimos haciendo desastres con nuestra incoherencia, nuestra imprudencia, el hablar sin pensar, el actuar sin pensar. La razón por la cual queremos seguir cambiando y creciendo es porque queremos que las personas vean nuestro cambio y al ver nuestro cambio sea un poquito más congruente con nuestro cristianismo y vean que queremos hacer las cosas a la manera de Dios, salir de todo lo mal aprendido y de todo el daño que nos hicieron para nosotros no hacer tanto daño. Porque tú viniste, Señor, a traernos libertad, a cambiar nuestra vida, a hacer las cosas de otra manera. Gracias, Padre, por estar en nuestra vida. Gracias por Jesús, nuestro Salvador, que os ha dado la entrada al cielo, el regalo de vida eterna. Y gracias porque cada mañana al despertarnos podemos regocijarnos en saber que nuestra vida tiene un verdadero propósito, un propósito eterno. Gracias, Padre, por todo tu amor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos con la bendición de Dios la próxima semana.